Saludos, ¿cómo están? Jueves 15 de febrero. Américo cumplió año el primero. Primero de febrero. Ajá, yo cumplo año el 25. Pero yo soy Piscis y tú eres Acuario. ¿Así? Sí, no sé por qué. Eres un desertor entonces. No, yo soy un Piscis auténco. Eso que, ¿tú te acuerdas que Angela, aquel que venía en televisión acá argentino, Piscis, soñadores, ilusionistas, farsantes? ¿Tú eres Piscis? No, Acuario. He traído a Américo hoy porque la gente me pregunta en la calle, Kiko, ¿qué va a hacer en Venezuela? Y yo he entrado en una fase de escepticismo, casi de desánimo, cosa que me extraña porque yo soy un optimista fecundo. O sea, toda la vida he sido optimista, he creído que hay que luchar, pero lo que estoy viendo en Venezuela me da un fastidio horrible. Te lo voy a consultar para que me ilumines, Américo, porque tú eres un hombre inteligente, además que sabe de política, la entiende, formado. Nuestro liderazgo, en cambio, si lee periódicos es de broma. A veces uno se sorprende de los dirigentes que no tienen cultura, no leen, no saben qué pasó en la historia, no conocen los personajes, no conocen las situaciones, y por eso viven repitiéndolas, porque no saben que esas cosas, muchas de ellas, tienen opciones. Y me refiero que yo estoy viendo, fíjate, ayer Maduro, Américo, creó, le dio un plazo al CNE, ponga un plazo ahí para que la gente en el exterior se inscriba, y llamó al consulado de Miami, abran las puertas, que se inscriba todo el mundo. Y Maduro ha dicho que va a cumplir con las condiciones electorales que estaban en el acuerdo de Dominicana, porque él no fue el que no quiso firmar, sino la oposición, vendía al imperialismo. También dijo que iba para Perú así no lo quieran. Lo cierto es que pareciera que vamos a un cuadro que yo no veo cómo quitármelo encima, porque por un lado hay una enorme tendencia a la abstención, que tiene que ver con todos estos países que se han venido cuadrando con Venezuela, con la oposición venezolana, que han venido diciendo que si no hay condiciones, las elecciones serían un fraude, y eso, una vez que lo de Dominicana no se dio, pues se ha ido soldando en ciertos sectores de la oposición que son clave. Si no participan en el proceso electoral, perderíamos, porque generaríamos una abstención que haría falta, sobre todo porque se ha ido tanta gente a Venezuela que la mayoría que tenía la oposición en 2015 hoy no existe, entre otras cosas porque, según Consultores 21, 4 millones de personas se fueron, y si se fueron no eran porque eran partidarios del gobierno. Lo cierto es que también se habla de candidato único, entonces hubo ahí un esfuerzo, Ramón Guillermo, lo que queda de la MUD, hicieron unas reuniones a explorar cómo era posible, a ver si se le presentaba una candidatura, si se participaba por lo menos con el requisito que está pidiendo la gente, que es unidad, y no hubo posibilidad porque Henry Ramos y Henry Falcón están ahí viendo a ver cuál de los dos es, y no hay mucha disposición a ceder, y todo pinta como que Maduro va a un proceso electoral donde ya tiene todo ganado en términos de que su estrategia, la estratégica del gobierno, que es que la gente no vote, dividir a la oposición, ha dado resultados. La oposición está dividida. Yo comentaba ayer cómo Patricia Poleo, en un programa con Jaime Bailey, acusa a su papá de colaboracionista. Digo, bueno, si esta señora acusa al papá de colaboracionista, de traidor, ¿qué nos quedará para los demás? Pues? O sea, cuando ya la oposición no entiende que hay distintas ideas, que los que llaman a votar no es porque sean traidores, sino porque creen en eso, y que los que quieren que intervengan los gringos y que se alcen los militares, que, bueno, eso es un planteamiento que también, pues, quien lo dice lo cree, pero eso no supone que uno u otro sea estafador o traidor. Pero cuando ya no se entiende ni eso, sino que la división ha logrado fracturar la oposición tanto que ahora uno dice, bueno, entonces pase lo que pase, sin condiciones perderíamos, porque no solo hay unidad, sino que hay una fractura en el psique opositor que impide ver que hace falta cuanto más masa ahorra para ganar Maduro. Entonces, todo eso me hace pensar que aquí vamos a ir a un proceso, va a ganar Maduro, nos van a clavar las sanciones, qué sé yo, el embargo petrolero, ese que están diciendo, los gringos no nos van a comprar gasolina, entonces vamos a ir a una crisis peor que la que tenemos, pero sin un liderazgo que pueda. Se dice que hay 15 protestas diarias, todos los días la gente protestando, y en ninguna de esas aparece la oposición dirigiendo, diciendo vamos para acá, vamos para allá. Bueno, ese es mi rollo, marico, ayúdame ahí, que no sé qué hacer. ¿Qué les digo a la gente cuando me diga qué hacer? Yo pensaba decirle suicídense, pero me parece muy feo. Dale, pues. Bueno, es que tú eres abrumador, planteando todos los problemas. Bueno, pero tendrías que fijarte en los activos, porque también hay unos activos. Dale, pues. Y no son débiles.
En primer lugar, ¿qué diría yo? Yo no sé exactamente qué va a ocurrir en el proceso electoral, pero parto de una clave, de un antecedente clave. Aquí se hizo una negociación en República Dominicana, a la cual le cayó encima esta manera de concebir lo que debe hacer la oposición, inventando que las negociaciones eran para legitimar la Asamblea Nacional Constituyente y para legitimar a Maduro, etcétera, etcétera. Que todo era una farsa escondida, un pacto secreto e infame, etcétera. Pruebas nadie las daba, simplemente es la afirmación. Y esa es la característica del estilo que se ha impuesto, que a ti te tiene tan deprimido, pero entiende una cosa, las palabras son. Y hay una propensión a decirlas con facilidad para desahogarse y para exponer la incertidumbre que ha aprendido en el país. Pero hay aspectos positivos. Mira, esa reunión es calificada como un éxito de la oposición. La oposición tiene un problema grave, que es un problema comunicacional. No hace como las gallinas cuando ponen un huevo, que se cacarean. Ellos nunca cacarean cuando la pegan, ¿no? En este caso, la negociación de República Dominicana, que yo respaldé desde el principio, para mí era una forma de participación. Yo no creo en abstención. A mí la abstención no me gusta para nada. Una cosa es que no me abstengo, pero otra cosa es que no me permitan votar, que es distinto. Es distinto. Pero yo voy a participar y participé apoyando lo que ocurría en República Dominicana, porque el problema se planteaba con dos destinos. Era para que el gobierno perdiera o perdiera. Si el gobierno accedía a que se hicieran elecciones transparentes, como se decía en la agenda presentada en República Dominicana, bueno, iba a perder. Pero iba a perder, en mi opinión, en la mejor forma para él, porque iba a salir del poder Maduro mediante un proceso constitucional y al abrigo de la Constitución. Y la misma comunidad internacional que ha apoyado a la oposición apoyaría para que no se hicieran excesos contra quien aceptó la Constitución. Y yo les confieso que si ese es el camino, hay que respetar los derechos del derrotado. Así como exige uno que se le respeten sus derechos, hay que respetárselos, porque nosotros no podemos sustituir no podemos permitir que los viejos perseguidores se conviertan en los nuevos perseguidores. Ese ciclo hay que cortarlo, el ciclo de la venganza. Aquí no hay venganza, aquí tiene que haber justicia, que es otra cosa. Ahora fíjate tú, esa era una de las posibilidades, que el gobierno aceptara, perdía. Y si el gobierno rechazaba la agenda, también perdía, porque la comunidad internacional iba a recibirlo como un desdén, como una afrenta, como un alzarse contra la mediación internacional y contra la Constitución. De modo que las opciones del gobierno eran perder o perder. ¿Cómo podía ser mala esa negociación para la oposición? Era fantástico. Solo que si Maduro se alzaba contra lo ocurrido, iba a concitar contra él una reacción internacional más grande que la que en ese momento tenía. Y es lo que ha ocurrido. Fíjense ustedes lo que pasó en Lima, el grupo de Lima, que ya no son 12 sino 14. Y bueno, la declaración del grupo de Lima llena todos los extremos de la presión. Es decir, el gobierno de Maduro está bajo presión en circunstancias internas terribles. Nunca había ocurrido. Vamos al corte. ¿Estás bien? Ya me está bien. Me quedé paralizado, sí. Pero adelante. Vamos al corte. Ya regresamos a Américo. Seguimos con Américo Martín. Antes saludo a Carla Angola, mi querida Carla Angola. Mi querida Carla. Hermana, un besito. Un besito a Carla Angola. Eso es más privado, Carla. Ok. O sea, como saben, este programa se transmite allá también en Miami, en el Venezolano TV, en el programa de Carla Angola. Hola, ¿cómo es? Aló ciudadanos, no, aló, buenas noches. Y está con nosotros Américo Martín. Carla, vamos a seguir conversando con él. Yo le había planteado una gran duda existencial profunda y Américo me la estaba disipando. Y esto, como yo hablé mucho, sigue. Aclárame la duda, ¿votar o no votar? He ahí el dilema de 18 años discutiendo la misma pendejada. Bueno, pero cada vez que se discuta es diferente. Es verdad. Una nueva situación. Es más pendejada. A veces ha sido necesario votar, otras no. En el caso actual,
Todo tenía su antecedente. Yo mencioné hace un momento la búsqueda de unas fórmulas transparentes para ir a las elecciones. Eso se embarcó en la Unidad Democrática y tuvo éxito, o uno de los dos éxitos posibles, porque las bases de la negociación estaban virtualmente aprobadas y el señor Jorge Rodríguez rompió el acuerdo, el preacuerdo o el próximo acuerdo, y entonces convocaron unilateralmente las elecciones, cuando uno de los puntos era precisamente el tipo de elecciones que habría y la fecha de las elecciones. Entonces unilateralmente hicieron. ¿Eso hizo qué provocó? Provocó un levantamiento muy fuerte y provocó unas reacciones como las que se produjeron en Lima con el grupo de Lima. No, lo de Lima no hubiera sido posible si el señor Maduro no se alza contra lo que ya estaba previéndose en República Dominicana. De manera que eso fue un gran éxito. Lo que pasa es que en la oposición ha surgido una cosa que no había en el pasado. ¿Qué es? Que es el desconocimiento, la lucha feroz, la acrimonia y el estilo chavista que ha aprendido para calificar o descalificar las acciones de otros opositores. Me gusta que diga estilo chavista porque eso en las redes es un objetivo del gobierno, dividir a la oposición y crear esa falsa división entre vendidos, traidores y héroes nacionales que hay ahí. Yo lo llamo estilo chavista. En mi próximo artículo, en Tal Cual Digital, aparece un tratamiento que se llama El estilo es el hombre, de Buffon, ¿no? Te cito a Buffon y demuestro cómo el estilo chavista ha aprendido en un sector de la oposición. Cuando se habla del legado de Chávez, el único que yo veo exitoso es ese, porque no solo puso a hablar a los suyos, así como hablaba él, de freír cabezas de aceite, todo el mundo es traidor, bandido, vendido, al pactos secretos, conspiraciones y complot, sin ofrecer la más mínima prueba. Bueno, eso mismo es parte de la oposición. Todo el mundo está conspirando, es un pacto secreto, no sé qué cosa. Y por eso cuando se tiene un éxito como el que se tuvo en República Dominicana, oscilan entre un silencio, bueno, por lo menos silencio, o un decir que ahora viene Borges, por ejemplo, en gira para no sé qué cosa, para que se fue del país, para asilarse en no sé dónde, etcétera, etcétera. Es decir, un permanente descalificar que es lamentable. Eso no existía en el 23 de enero. Y yo comparo eso. Bueno, yo hablo del espíritu del 23 de enero. En el espíritu del 23 de enero, todos los aliados, no importa el partido que fuera, se trataban con respeto. Y por eso es que ganaron. Una pregunta, Américo. Yo casi he llegado a la conclusión, Dios me perdone, de considerar a María Corina, Dios y la Virgen. Okay, Dios y la Virgen. Porque la Virgen asiste a Dios cuando Dios está ocupado de los grandes problemas. Ahí está la Virgen. Yo he llegado a considerar a Franceschi, a Patricia Poleo, a Ibeice Pacheco, a María Corina, a Ledesma como enemigos. No, mal hecho. ¿Verdad que no? Mal hecho. Porque ellos vivieron hablando muy mal de uno. No, mira, aparte de esto. Entonces yo, ¿por qué los tengo que ganar si viven insultándome? Llamándome traidor. Dime, Américo, ¿por qué? No, vale, pero no, chicos. Entendamos algo. Dime. Ser de oposición a un gobierno como este no es cualquier tontería. No es. Ya eso es un aval muy grande. Cuando me han preguntado por María Corina, por supuesto que tenemos posiciones diferentes como se está viendo, pero yo siempre digo que es una gran señora, una gran dama, ojalá estuviera aquí. Yo no voy jamás a levantar una voz negativa contra ella ni contra ninguno de oposición, porque yo aplico lo que alguna vez dijo Sartre de todos los luchadores contra la ocupación nazi. Nos une la fraternidad de las trincheras, el adversario común, el enemigo común. De manera que no esperen de mí jamás ni odios, ni recriminaciones, ni agresiones contra mis socios en esta operación de cambio democrático. Pero son unos socios como, o sea, como que... Bueno, pero hay sociedades que funcionan bien y hay sociedades que funcionan mal. Vamos a tratar de que esta funcione cada vez mejor. Ajá, pero ve acá, fíjate. Cuando Manuel Rosales estaba preso, ya Manuel Rosales estaba preso, comenzó una campaña de PJ en el Zulia, porque le interesaba la gobernación, diciendo que Manuel Rosales era un traidor. Bueno. Le montaron esa campaña 2 años, cuando era un traidor. Pero no solo fue PJ, el gobierno. Entonces uno no entiende cómo es que hay sectores de la oposición que... Bueno, hermano, hacen esas cosas. O sea, es lo que te digo. O sea, aquí estamos jugando, Américo. Aquí. Tú eres un hombre de medios de comunicación. Sabes el auge de la comunicación en este tiempo y cómo se utiliza ahora políticamente, para bien y para mal. A veces más para mal que para bien. Ahora, Manuel Rosales es un traidor.
Bueno, imagínate tú, fue tan terrible y tan densa la campaña que estando yo aquí, hablo con Gustavo Velázquez y le pido, pero explícame, ¿qué pasó con la cosa de la constituyente? ¿Aprobó alguien de ustedes ir a la constituyente, legitimar la constituyente? Me dice, no, ninguno, fue por unanimidad. Por unanimidad, y todavía yo, influido por esta campaña, no es que yo crea en esto, yo siempre sospecho de este tipo de agresiones, pero le dije, y Manuel Rosales también apoyó. ¿Sabes lo que me dijo Gustavo? Fue el más insistente y el más vehemente reclamando que no se aceptara la constituyente. Para que tú veas. Porque ahora esta manía, fíjate, yo durante la campaña electoral decía, el ir a juramentarse a la constituyente es una trampa, es una trampa del gobierno. Eso no es un problema de principio, es una trampa que te puso un obstáculo más. Pero había uno, no, es un problema de principio. Ahí está Guanipa no lo quiere nadie en el sur de ahora. El problema del principio es la reelección, porque al final lo vieron entregando la posición. Le dieron los votos y no. Pero bueno, ok, claro. Yo ese detalle son decisiones políticas que tienen sus pros y sus contras, pero son decisiones políticas. Okay. No son decisiones cargadas de maldad o de cosas. De traición. Ahora, yo por ejemplo, como tú me preguntaste votar o no, yo te digo, yo me atengo a lo de la República Dominicana. Yo digo que si no se cumple las condiciones que estableció y la unidad de la oposición defendió allí, con el respaldo internacional, si no se cumple es muy difícil votar, no se puede votar. Pero ya Maduro empezó a decir que él iba a cumplir eso. ¿Quién? Maduro dijo que el consulado de Miami... Pero yo observo que le creen más a Maduro que nadie, chicos. ¿Quién? Yo no he visto que le crean más a... ¿Quién es el que más le cree a Maduro? La oposición. Entonces, a mí me asombra eso. Y dicen todo lo que dicen, sin embargo le creen cada palabra que dice. Entiendan que cada palabra que dice está cargada de intencionalidad y ni siquiera lo critico por eso. Él está en su derecho y en su política. Él ve una posibilidad de dividir y divide. La política consiste en eso, mira, en eso, entiendan todos esto. La política consiste en ganar a todo el que pueda ser ganado. Neutralizar al que no puedas ganar y enfrentarte solo y únicamente a aquel que ni siquiera puedas neutralizar. Esa es la política. Ahora, ¿te parece bien? Esa es definición inventada por mí, que parece que ha tenido éxito, porque donde la suelto me hacen eso. Pero también te voy a decir una cosa, es tan exitosa que vamos para el corte. Vamos para el corte. Sigo con Américo Martín, que está haciendo de psiquiatra, de psicólogo, oposición, para dirimir todos estos conflictos que son debate de todos los días. Explícame, ¿qué sentido tiene pedir la intervención desde la oposición de los gringos? Porque yo digo, bueno, obvio, si las Fuerzas Armadas, lo único que les queda ahí en la Constitución que deben cumplir es defender la patria, ¿cómo es que van a aplaudir o ve bien que tú digas que te invadan los gringos? Más bien eso consolida a Maduro, pero aquí hay gente que está pidiendo la intervención americana a gritos. Y al hacer eso, está demostrando una enorme debilidad interna y está diciendo a los demás que no vale la pena ayudar a quien está llamando que un ejército extranjero que lo ocupe. En los propios ejércitos extranjeros tampoco pueden sentirse animados a eso, porque van a decir, bueno, pero ustedes quieren que les hagamos toda la tarea a nosotros. Y ustedes tranquilos allá diciendo y saludando y felicitando y agitando banderitas norteamericanas. No, hermano, eso no, yo me he opuesto a eso, una y otra vez. Y además creo que no hay condiciones para tal invasión. Esa invasión es un fruto de un deseo agónico que ha prendido en muchos corazones. Diría yo justificado porque están aterrados. No, pero Maduro también anda vendiendo. Ahora todo el mundo diciendo, pero a cada rato nos van bien los gringos. Exactamente, pero de nuevo te digo que ustedes le creen tú y todos los que hay citan. ¡No! Estás diciendo, citando a Maduro, que tú le crees a Maduro. No, digo lo cito. Pues bueno, hermano, a menos que sea una cosa del profesional que está diciendo. No, déjame pensarlo. Es que, sinceramente, a mí me asombra esto. Al principio me hacía reír, pero ahora me preocupa mucho. Cada vez que Maduro dice algo, entonces es la verdad. Y la oposición dice lo contrario. Lo repite. Y la oposición está vendida a Maduro. Pero en cambio Maduro, todo el mundo lo acusa de falaz, de mentiroso, del gobierno no mentir. Sin embargo, para esa cosa no es mentira. Cuando se trata de atacar y agredir y dividir a la oposición. A la oposición, miren, el punto es claro. ¿Cuál es? El resultado
de la reunión de República Dominicana. El punto 2, que tú dices que es clave. No, el punto 2 de la declaración. Voy a eso. Si no hubiera sido por el resultado, uno de los dos resultados posibles, o aceptaban y perdían las elecciones transparentes que se estaban reclamando, o no aceptaban y se colocaban de cara al mundo, frente al mundo, rechazando no solo la Constitución de Venezuela, sino también la presión democrática mundial. Eso, ¿qué ha hecho? No aceptaron, entonces bueno, eso ha recrudecido, ha refortalecido la oposición, el cerco mundial contra Maduro, que ha llegado a un extremo que nunca en la historia de Venezuela, y creo yo de América, ha habido tal solidaridad tan hermosa, tan activa, tan grande, como la que está beneficiando a Venezuela. Nosotros no necesitamos soldados, necesitamos esa presión, esa solidaridad, esa comprensión y ese uso de los mecanismos legales, de los mecanismos jurídicos interamericanos y mundiales para derrotar a un gobierno que no puede seguir viviendo en las condiciones. Pero pregúntame aquí, o sea. Entonces, el resultado de todo esto es la reunión de Lima. Entonces, la reunión de Lima es una reunión que produjo una declaración terminante, tal como se esperaba. Pero como son políticos y no son soñadores en el aire, introdujeron el punto 2 de la declaración. ¿Qué dice ese punto 2? Fíjate tú, ni te acuerdas de eso. Porque pasaste rápido por encima. No. Eso significa que ahora con la edad se me olvida todo. No, está bien, voy a decirte lo siguiente. Eso es por razones profesionales, te voy a ayudar. Ayúdame. Bueno, mira, el punto 2 es muy claro. El punto 2 no renuncia a la política, sino se reafirma en la política. El gobierno de Maduro está contra la pared. Yo diría nada más que con solo imaginar que el Fondo Monetario Internacional tenga razón en su pronóstico para el cierre de este año de la inflación, que la sitúa posiblemente en 30.000%, hermano. Si lo que se estaba pensando era 2.500 por el propio fondo, que era ya muchísimo. Pero 30.000 ¿Sabes qué es? ¿Qué vamos a comer? No vamos a nada. Esto no dura. No, y si el bloqueo de esto no es inviable. Esto van a ser... pero acá, ¿y cómo vamos a ganar a Maduro si no vamos a elecciones? No hay invasión. Momentico. Por cierto, tú hablas de que los 4 millones que se han ido, si es verdad que se han ido 4 millones, son 4 millones de votos perdidos. Yo te digo no, son 4 millones de mensajes activos en el mundo entero para reclamar la reacción y el respaldo del mundo al cambio democrático en el país. Eso es así. Pero ahora voy a el punto 2 de la declaración dice lo siguiente. Le piden a Maduro que posponga las elecciones para dar cabida. ¿Y qué respondió Maduro? A mí no me importa lo que respondió Maduro. Lo que por ahora responde Maduro es una presión acrecentada que le pone un puente en la frente. Y le está diciendo a Maduro, mira Maduro, a ti no te queda otra vez lo mismo, no te quedan sino 2 caminos. O rectificas. Y entonces habrá diálogo, un hermoso diálogo para garantizar unas elecciones puras, tranquilas y cristalinas, donde tú te vas a beneficiar así pierdas, que es lo que va a ocurrir. Porque tú vas a salir del poder, pero protegido por la Constitución. Pero Maduro no quiere perder. Bueno, pero es que no le queda sino perder. Él o pierde con Constitución o pierde alzándose contra la Constitución. Si insiste en alzarse contra la Constitución, entonces todo ese mecanismo que se ha creado mundial va a multiplicar las presiones. Y ahí se une de todo, desde la Corte, desde la Haya, a la OEA, el Grupo de Lima, todo eso se une. Pero si le tiran, ponte el embargo petrolero, lo que tú estás diciendo, todas las medidas, entonces, bueno, claro, friegan a Maduro, pero nosotros también vamos a pasar hambre. Claro. Yo no estoy diciendo... ¿Más todavía? Bueno, seguramente vamos a pasar mucho. ¿Cómo es que va a salir Maduro si no hay elecciones, no hay golpe militar, no hay invasión gringa? ¿Cómo es que sale? Bueno, muy bien. ¿Qué va a hacer Maduro? Eso es lo que te pregunto. ¿Tiene condiciones para que esto sea viable? No hay condiciones para que esto continúe, esto se va a caer. Lo que hay que hacer es que la solidaridad mundial asuma la responsabilidad de ayudar a Venezuela a reponerse rápidamente y a subsanar algunas de las heridas que estén más a la mano en el proceso de este cambio. Es decir, la comunidad internacional nos ha hecho el inmenso favor y tenemos que estar sumamente agradecidos por eso, de asumir un papel activo en el cambio democrático de Venezuela. Yo no quiero que sea con sangre, yo quiero que sea con paz. Yo te digo, como dije en el programa de Vladimir Villegas,
cité al Sermón de la Montaña, hablando de la paz, de la salida pacífica. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Ajá. Ajá. Oh. Ah, la mano. No, ya va. De acá. A Cuba le aplicaron un bloqueo de 60 años. A Irán le metieron otro bloqueo. Claro, esto lo torearon, pero los afectó. ¿Y qué pasa si Tucho se quedan a vivir ahí en el poder toda la vida? ¿Quién? El Maduro, y todo lo que tú dices no es verdad, y el triunfo. Bueno, todo es posible en la vida. Ah. Todo es posible en la vida. Y si la oposición no logra pegarse, bueno, pues, pues, y entonces seguimos en esta bueno, vidriera, todo podría pasar, pero es muy improbable que pase en las condiciones que está, porque mañana esto con 30.000% de inflación, eso ha estremecido hasta las dictaduras militares férreas del Cono Sur, sin llegar a esos extremos. Es decir, la confluencia de factores negativos que impiden la continuación del gobierno es demasiado grande como para imaginar que la unidad nacional, que es la que hay que lograr, ese es el detalle que falta, la unidad nacional, que tenemos que restablecerla no solo como unidad física de todos los que hoy se insultan, no señores, no se sigan insultando, respetémonos todos. Así es. Sean además una unidad espiritual, de ahí nació el espíritu del 23 de enero. Esa unidad espiritual era decirle al que está al lado, que tiene una bandera diferente a la mía, que representa cosas distintas a las mías, ese que está al lado es conmigo, aliado, socio, cómplice, vamos a llamar así, de esta operación de cambio democrático del país. En consecuencia tengo que respetarlo. Yo no puedo seguir en esta prédica falaz, destructiva, lamentable. A eso me refiero en el artículo que publico este domingo en Tal Cual Digital. A eso precisamente, al estilo. El estilo tiene que modificarse y puede modificarse, porque no creas tú que el 23 de enero se trataban siempre así, como se trataron al final. Betancourt, Jóbito y Caldera estaban duramente enfrentados a raíz de la caída de Rómulo Gallegos, duramente enfrentados. Y sin embargo, hubo un momento en que dijeron, este enfrentamiento entre nosotros no puede continuar, porque si no vamos a hacer que se prorrogue esta dictadura que impide que ninguno de nosotros tenga vida política y tal vez vida física. En consecuencia tenemos que unirnos, salir de este obstáculo y poner el destino de Venezuela en manos del pueblo soberano y del voto soberano. Esa es una cosa que parece difícil. Ahora sí te doy la mano. ¿Me vas a dar la mano? Sí. Ah, bueno, ok. Así me gusta. Gracias, Américo.